¿Qué pasaría si pusiéramos frente a frente a las dos figuras más influyentes de la historia? Por un lado, el hombre que fundó una fe que hoy abraza a más de 1.800 millones de personas. Por el otro, aquel que dividió la historia en dos y cuya influencia es la base de la civilización occidental, Mahoma y Jesucristo. Aunque muchos intentan decir que son lo mismo, la historia, los textos sagrados y sus propias acciones revelan contrastes asombrosos. Hoy vamos a analizar sus vidas punto por punto, desde sus orígenes hasta su legado final. Prepárate, porque los datos que verás a continuación podrían cambiar tu perspectiva para siempre. El origen: profeta por elección versus Mesías por profecía. Comencemos por el principio. Mahoma nació en la Meca, en el año 570 después de Cristo. Fue un hombre de carne y hueso, un comerciante que, según la tradición, recibió una revelación a los 40 años. Su nacimiento fue ordinario, dentro de una estructura tribal árabe. No hubo señales cósmicas ni profecías previas que lo identificaran antes de nacer. Jesús, en cambio, llega bajo un marco totalmente distinto. Su nacimiento no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de más de 300 profecías detalladas en el Antiguo Testamento, escritas cientos de años antes de que él caminara sobre la tierra, desde el lugar de su nacimiento en Belén hasta la forma en que moriría. Mientras Mahoma descubrió su misión a mitad de su vida, Jesús nació siendo la misión. El mensaje: la ley versus la gracia. Aquí es donde la balanza comienza a inclinarse de forma fascinante. Mahoma trajo un mensaje de sumisión, que es lo que significa la palabra Islam. Su enseñanza se basa en 5 pilares y una serie de leyes estrictas, conocidas como la Sharia, que dictan cómo comer, cómo vestir y cómo gobernar. Es un sistema de justicia y reglas. Jesús, sin embargo, rompió el molde de la religión legalista. Su mensaje no fue: haz esto para llegar a Dios, sino: yo he venido para llevarte a Dios. Mientras Mahoma enfatizaba la obediencia a la ley, Jesús enfatizaba la gracia. Jesús enseñó que nadie puede cumplir la ley perfectamente, y por eso él se ofreció como la solución. Mahoma fue un maestro de moral. Jesús se presentó como el Salvador del mundo. El método: la espada versus la cruz. Este es un punto histórico innegable que suele generar debate. Mahoma, en la segunda mitad de su vida, se convirtió en un líder militar y político. Lideró batallas, conquistó ciudades y estableció un imperio. El crecimiento inicial del Islam estuvo ligado estrechamente al poder del Estado y las conquistas militares. Por el contrario, Jesús nunca empuñó una espada. De hecho, cuando uno de sus discípulos intentó defenderlo con violencia, Jesús lo reprendió diciendo: el que a hierro mata, a hierro muere. Jesús conquistó corazones, no territorios. Su ejército eran pescadores desarmados. Mientras Mahoma murió como un conquistador victorioso rodeado de sus tropas, Jesús murió como un cordero sacrificado, perdonando a quienes lo ejecutaban. Históricamente, el cristianismo se expandió durante 3 siglos bajo persecución, sin disparar una sola flecha, basándose únicamente en el poder de su mensaje. Milagros y pruebas de divinidad. Si analizamos los registros históricos y sagrados, Mahoma siempre fue claro. Él era solo un hombre, un mensajero. En el Corán, cuando le pedían milagros, él respondía que su único milagro era el propio Corán. No pretendía tener poder sobre la naturaleza o la muerte. Jesús operaba en una dimensión distinta. La historia y los evangelios documentan milagros que desafían la lógica. Devolvió la vista a ciegos de nacimiento, calmó tormentas con una palabra y resucitó a personas que llevaban días muertas. Pero lo más importante es su autoridad. Jesús no decía «Dios dice», él decía «Yo les digo». Él perdonaba pecados, algo que solo Dios puede hacer. Aquí la diferencia es radical. Mahoma apuntaba hacia Alá. Jesús decía «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». El trato a la mujer y los enemigos. Si miramos la ética social, Mahoma mejoró algunas condiciones de las mujeres en la Arabia del siglo VII, pero mantuvo prácticas como la poligamia y el divorcio unilateral. En cuanto a sus enemigos, la historia registra que fue implacable con aquellos que lo traicionaron en el campo de batalla. Jesús, por su parte, elevó la dignidad de la mujer a niveles nunca vistos en el mundo antiguo.
Las trató con respeto, las hizo las primeras testigos de su resurrección y restauró la visión del matrimonio como una unión sagrada e indisoluble. Y sobre los enemigos, dio la enseñanza más difícil de la historia. Amad a vuestros enemigos y buscad el bien de los que os persiguen. Mahoma trajo justicia. Jesús trajo una misericordia que rompe los esquemas humanos. La tumba, el punto final. Llegamos al momento decisivo. Mahoma murió en el año 632 después de Cristo en Medina. Su cuerpo fue enterrado y hasta el día de hoy su tumba es un lugar de peregrinación. Sus restos permanecen allí, como los de cualquier gran líder de la historia. Él cumplió su ciclo como hombre. Pero con Jesús, la historia da un giro que ninguna otra religión se atreve a reclamar. El cristianismo no se basa en las enseñanzas de un hombre muerto, sino en la resurrección. La tumba de Jesús está vacía. Este no es solo un dato religioso, es un hecho histórico que cambió el calendario del mundo. Si la resurrección no ocurrió, el cristianismo desaparece. Pero si ocurrió, y hay evidencias históricas potentes de ello, entonces Jesús no es solo un profeta más, es el Señor de la vida y la muerte. ¿A quién seguirás? Al final del día, Mahoma nos dejó un libro y un sistema de leyes para tratar de agradar a Dios a través del esfuerzo humano. Es el camino del siervo que busca a su amo. Jesús nos dejó su propia vida y una invitación a la mesa. No nos dio una lista de tareas, sino que nos dio su espíritu. Él no vino a fundar una religión de reglas, sino a restaurar una relación de hijos con un padre. Mahoma fue un gran hombre de la historia, pero Jesús es el autor de la historia. ¿Cuál de estos dos caminos resuena más en tu corazón? ¿La ley que exige o la gracia que regala? La respuesta a esa pregunta define no solo tu fe, sino tu destino eterno.